Y a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a los expositores que impartirán la sesión el día de hoy. Tenemos a Denise Alvear, ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, especialista en autismo, atención temprana y control de esfínter. Está certificada en integración sensorial, cursos 1, 2, 3 y 4. También está certificada en el modelo Denver y Jasper en atención temprana, en nivel introductorio, además de ser docente de la carrera de terapia ocupacional en la Universidad de Playa Ancha. Ahora vamos a pasar con Daniela Araya. Ella es fonoaudióloga de la Universidad de Chile, con máster en autismo y atención temprana en ISEP, España. También es diplomada en trastorno de la deglución y alimentación de la Universidad de Chile y en comunicación aumentativa y alternativa de la Universidad del Desarrollo. Además de tener cursos afines en autismo, TDAH, alimentación selectiva, modelo Denver nivel 1, PERS nivel 1 y modelo Jasper nivel 1. Por último, tenemos a Simón Telo. Él es nutricionista de la Universidad de Chile, tiene un magíster en nutrición y metabolismo con especialidad en investigación de la Universidad de Rovira en Tarragona y la Universidad de Barcelona. Es diplomado en educación y marketing en salud pública y nutrición en INTA de la Universidad de Chile, además de ser evaluador en ISAC nivel 1. Sin más que decir, le doy el paso a los expositores para que puedan comenzar y espero que tengan una muy buena clase e instancia. Muchas gracias, Constanza, por la presentación inicial. Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Agradecemos mucho que nos puedan acompañar en esta instancia. Eh, Ustedes saben que este seminario es cortito, como todos los seminarios, por tanto, la profundidad es un poquito más superficial, pero la idea es que se motiven, ¿cierto?, por seguir aprendiendo y ojalá puedan participar del curso completo. ¿Ya? A modo general, como siempre, al final del seminario vamos a dar espacio para las preguntas, ¿ya? Las preguntas las pueden dejar por el chat, pueden ir levantando la mano y Constanza las va a ir seleccionando y dependiendo del tiempo que tengamos, es el tiempo que también vamos a destinar a la cantidad de preguntas, ¿ya? Así que no nos vamos a presentar más en profundidad. Constanza ya nos presentó, entonces voy a dejar a Dani para que comience la presentación. Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar para poder aprovechar este tiempo que tenemos. A modo general, lo que vamos a ver hoy día es la alimentación como una necesidad y cómo la vamos aprendiendo. Y vamos a ir también conociendo qué partes de la alimentación son realmente innatas. Vamos a ver la implicancia sensorimotora en el proceso de la alimentación y en la participación cotidiana, los requerimientos nutricionales a lo largo del ciclo vital, que existe una etapa selectiva dentro del desarrollo típico, algunas estrategias generales para promover la alimentación más variada y cuando ya es necesario derivar a una evaluación y una atención mucho más especializada. Les pido disculpas también porque también estoy resfriada. Como decía Constanza, al trabajar con niños a uno lo expone muchísimo. Entonces, siempre se nos habla de la alimentación como una de nuestras necesidades básicas para la para la supervivencia humana, ¿verdad? Estas necesidades básicas va a ser la respiración, alimentación y nutrición, la hidratación, el refugio y el afecto. Esas son nuestras necesidades básicas para poder sobrevivir. Esa es la mochila básica que tenemos que tener para poder sobrevivir en el mundo. Eh, y muchas veces cuando nos enfrentamos a personas, no solamente niños, a personas con una conducta selectiva, se opta por recurrir al recurso de la supervivencia. Y yo creo que ustedes como profesionales o quizás como padres también lo han escuchado como, pero déjalo que le dé hambre y ahí va a recibir cualquier cosa, ¿verdad? Pero hay una salvedad muy grande en esto, sí, nosotros necesitamos alimento, pero no es automático. La alimentación es un aprendizaje, es un proceso de aprendizaje que tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Y ahora ustedes como personas adultas, incluso si van a un restaurante nuevo o si viajan a otro lugar, no necesariamente fuera del país, sino que a otra región, por ejemplo, los alimentos van a ser distintos y se van a preparar de forma distinta y seguimos aprendiendo e incorporando nuevas cosas en nuestra propia alimentación.
Entonces, ¿cómo es este proceso de aprendizaje? Nuestro proceso de aprendizaje va a ser a partir de unas respuestas reflejo con la que nosotros nacemos, ¿verdad? Como son el reflejo de búsqueda, este que tienen los bebés, de buscar el pezón para poder amamantar, el reflejo de succión, que es el que permite la succión y la extracción de la leche materna, la coordinación, succión, deglución, que se adquiere en el vientre materno alrededor de la semana 36 de gestación. Entonces, ojo ahí los que trabajan con chicos prematuros, que puede que no tengan esta coordinación, succión, deglución al momento de nacer, eh, pero en teoría venimos con eso aprendido, el succionar, tragar, respirar, ¿sí? Todo eso coordinado. Tenemos un reflejo que nos va a proteger, el reflejo de tos, que va a impedir que cualquier tipo de alimento o de elemento entre en la vía respiratoria, expulsando aire y golpeando las cuerdas vocales para ejercer mayor fuerza y poder expulsar cualquier elemento o alimento que ingrese. El reflejo de arcada, que se va a producir en la zona posterior de nuestra boca y que también va a ser para expulsar cualquier elemento desconocido que ingrese en la boca. eh, y que cuando son niños pequeños va a estar más anteriorizado en la zona anterior de la lengua. Si tú le tocas muy sutilmente la lengua a un bebé, puede que tenga arcadas, o si está incorporando un alimento nuevo por primera vez y le resulta muy grande o muy áspero, puede que tenga arcadas. Y a medida que vamos creciendo, este reflejo se va posteriorizando, se va yendo más hacia el fondo de la boca para solamente reaccionar cuando tenemos algún tipo de riesgo vital, ¿verdad? Hay un alimento que no hemos masticado completamente y lo íbamos a tragar, entonces se activa el reflejo de arcada. Y tenemos también el reflejo de protrusión, que es este reflejo que tienen los bebés para, nuevamente, proteger la vía respiratoria, sacar de la boca cualquier elemento que sea extraño. El reflejo de tos y el de arcada permanecen por toda la vida. El reflejo de arcada va posteriorizándose, como les decía, al principio cuando los niños son pequeños es más anterior y luego va yéndose hasta terminar en lo que son los arcos de la faringe, en la zona posterior de nuestra boca. Y el reflejo de protrusión desaparece. La coordinación, succión, deglución, respiración permanece, pero el reflejo de succión y el reflejo de búsqueda ya no tampoco están presentes como reflejos. Sigue que permanece la habilidad de succión, pero ya no es un reflejo. Además de estos reflejos con los que nosotros nacemos como seteados para aprender a alimentarnos, ¿verdad? Para poder sobrevivir, tenemos también unos reflejos que van a facilitar nuestro aprendizaje de la alimentación, como va a ser el reflejo de mordida, que es este reflejo que tienen los niños pequeños cuando uno toca las encías y ambas arcadas se van a cerrar. Y ese reflejo es el que nos va a permitir el aprender a masticar. Y ojo aquí, la masticación se aprende, ¿ya? Y eso lo tenemos que tener muy claro porque va a depender de a qué alimentos este niño o esta niña se exponga en una edad temprana, en cómo va a aprender este proceso de masticación. Y también el reflejo de lateralización de la lengua, que es cuando yo toco mi lengua por los lados, la lengua va a ir hacia ese lado que yo estoy tocando. Estos reflejos ambos desaparecen. De hecho, si están en una persona adulta, el reflejo de mordida, por ejemplo, estar en una persona adulta se considera signo de alguna alteración neurológica. Entonces, estos reflejos desaparecen, pero en etapas tempranas nos van a ayudar a desarrollar lo que es la masticación. La lateralización de la lengua va a llevar el alimento hacia las muelas para que yo pueda moler, pueda masticar el alimento. Y a medida que me voy enfrentando a alimentos de distinta dureza, de distinta textura, de distinta consistencia e incluso de texturas mezcladas, la masticación va a ir haciéndose más precisa.
La fuerza de mi mordida va a ser distinta cuando muerdo una zanahoria cruda versus cuando muerdo un plátano. Y así defino va a ser este movimiento de la masticación. Y cuando llegamos a la madurez motora, vamos a tener una masticación que va a ser por ambos lados, alternando un lado con el otro. Y los movimientos no van a ser solamente arriba y abajo, sino que mi mandíbula hace una pequeña rotación, entonces las muelas ejecutan este proceso de moler mucho más efectivamente, porque hacen un movimiento casi como de mortero entre ellas. En la madurez de la alimentación yo también encuentro que mis labios, mis mejillas mantienen toda la comida dentro de la boca y cualquier cambio en esta zona, que es el sistema estomatognático, va a modificar nuestra masticación. Pensemos en algo tan simple como un resfrío, un dolor de garganta, va a afectar sí o sí cómo nosotros nos alimentamos, porque va a modificar el cómo percibimos sabores, los olores y el cómo también estamos percibiendo todo lo sensorial relacionado a los alimentos. Cuando alguien está resfriado, es mucho más común que se muerda el interior de las mejillas o se muerda el labio porque uno anda un poco menos preciso en este proceso de la masticación. Entonces, como hablábamos delante de las necesidades básicas de supervivencia, el comer variado no es innato, tengo que aprenderlo. Y eso sí o sí va a depender de todas las experiencias que vayamos obteniendo. Y ahora las voy a dejar con Denise, que va a continuar acá. Bueno, retomando un poco lo que iba comentando Dani, Dani hizo una proyección, ¿cierto?, del desarrollo o la trayectoria evolutiva en relación a procesos relacionados con la alimentación, ¿cierto? Y en la realidad, cuando ya entramos a esta línea, ¿cierto?, de la selectividad alimentaria, van a haber diferentes elementos que van a impactar en la alimentación, que van más allá de solo esto, ¿cierto? De solo la zona oral, sino que tiene que ver también con otros procesos que son mucho más integrales. Y uno de estos tiene que ver con el desarrollo sensorio-motor. Aún no estamos hablando de dificultades sensoriales y algo que como comodín que va a surgir es que selectividad alimentaria no es igual a trastornos del procesamiento sensorial, ¿ya? Por tanto, selectividad alimentaria no es igual a intervención de solo terapeuta ocupacional, ¿ya? Entonces son temas que son súper importantes como de elevar, porque cuando hablamos de sensorio motor no queremos decir que tiene relación con problemas sensoriales, quiere decir que existe un proceso natural e integral que va a propiciar muchas habilidades y actividades como es la alimentación. Cuando hablamos de desarrollo sensorio-motor, ¿cierto? Como base en el aprendizaje de la alimentación, tenemos que entender que van a existir cosas a la base para poder generar otras habilidades. Una de estas es la maduración del sistema nervioso central y otra de estas tiene que ver con la estimulación del entorno. Y como bien dice Dani, los procesos de alimentación que traspasan los reflejos son procesos que se aprenden. Por tanto, si nuestro cerebro madura biológicamente y además el entorno me estimula, me acompaña y me enseña, mi desarrollo va a ser lo más cercano a lo esperado o a lo óptimo, no a lo neurotípico, porque no sabemos si es que pueden existir neurodivergencias, ¿cierto? Pero ambos elementos se van a correlacionar para un desarrollo más cercano a lo óptimo. Y desde ahí vamos a establecer un desarrollo psicomotor y sensorio-motor, ¿cierto? En cuanto a la trayectoria evolutiva, donde vamos a tener aspectos dentro de lo psicomotor como lo motor, lo sensorial, lo comunicacional, lo social, lo emocional, y dentro de lo sensorio-motor vamos a incorporar la línea motora, ¿cierto? Pero también la parte sensorial, por tanto es sensorio-motora e incluye una gran gama de sentidos que en este caso son 8, ¿ya? Hay 8 sentidos dentro de la base sensoriomotora que podrían impactar en la alimentación y por tanto pueden tener implicancias desde diferentes niveles, entendiendo a la base que no todas las causas de selectividad alimentaria son por base sensorial.
Esto, por otra parte, es la base para la participación de actividades cotidianas o en la participación y el desempeño ocupacional. Tal como dice Grispan, ¿cierto? Uno de los creadores o el principal creador de el modelo DIR, Estrategia Floortime, habla también de la base sensoriomotora como base del desarrollo de habilidades más complejas. Por tanto, se hace fundamental tener una base del desarrollo dado de la estimulación y de la maduración que me permita poder generar habilidades que son mucho más complejas. Y todo esto, sobre todo en la primera infancia, si lo centramos como base, se va a radicar desde la participación principal desde el juego, ¿cierto? Entendiendo que el juego es la principal ocupación infantil. No es que los adolescentes o los adultos dejamos de jugar, solo que la ocupación va cambiando porque se va correlacionando con otras actividades mucho más complejas y situadas también a la etapa de desarrollo evolutivo en la que nos encontremos. Y desde ahí, el juego sensorio-motor y después de este, el juego simbólico, van a ser etapas de base que me van a permitir explorar, me van a permitir enriquecer mis sentidos y me van a permitir representar situaciones que estoy observando. ¿Por qué? Porque mi entorno me estimula, me acompaña y yo también voy a imitar aquellas cosas que observo desde el entorno. Por tanto, a través del juego vamos a representar diferentes cosas y desde ahí las señales que nosotros entreguemos son súper importantes. Y no nos referimos solamente a esta señal de mostrar cómo comer o cómo alimentarse o cómo saborear los alimentos. Es entender que, por ejemplo, en el caso de la alimentación, hay un contexto que es mucho más amplio, donde radican diferentes tipos de características, tanto desde el ambiente como desde la propia persona. ¿Ya? Sigue Dani, porfis. Entonces, más profundo aún, ¿cierto? Cuando ya hablamos de las implicancias sensoriomotrices, porque ojo, una cosa es la integración sensorial, que es el proceso que tenemos todos. Todas las personas procesamos información sensorial, pero otra cosa son implicancias sensoriomotrices que pueden impactar en la alimentación y desde ahí generar selectividad alimentaria, pero no son las únicas causas. Ahora, ¿qué pudiéramos identificar dentro de las más comunes, dentro de lo sensorial, que pudieran impactar en la alimentación? Pudieran ser las siguientes, por ejemplo. La defensividad táctil, ¿cierto? Que es una de las cosas que más reconocemos, que es esta hiperrespuesta sensorial táctil a estímulos principalmente superficiales, ¿ya? Y muchas veces pensamos defensividad táctil es igual a implicancias en la alimentación. Lo cierto es que la correlación también es compleja. ¿Por qué? Porque ser defensivo táctil generalizado no necesariamente me hace ser defensivo táctil oral o viceversa. Puedo hiperreaccionar a las cosas que entran en mi boca, mas no generalizadamente de mi cuerpo. Por tanto, el ser selectivo alimentario, a su vez, no necesariamente es un criterio de defensividad táctil. Por otro lado, nos vamos a encontrar con un bajo registro sensorial oral táctil. Acá no estamos hablando necesariamente de hiporrespuesta solamente, es entender que mi boca necesita de mayor estimulación para poder registrar los alimentos, para poder procesarlos y para poder identificarlos. Por tanto, nos vamos a encontrar con personas que pueden tener preferencias muy marcadas por ciertos tipos de alimentos, con sabores mucho más intensos, por ejemplo, o mucho más crujientes. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con personas que pueden tener la necesidad de llenar su boca de alimentos para poder tener un mayor registro de la alimentación. Por tanto, la selectividad también puede radicar en el tipo de alimento que llevo a mi boca. ¿Por qué? Porque lo registro versus otros que no se registran tanto. ¿Ya? A veces nos imaginamos la selectividad como chicos o personas que comen arroz, fideos y puré, ¿cierto? Comidas como más blancas o más insípidas. Pero también nos vamos a encontrar con personas con preferencias que son mucho más profundas. Vamos a tener también una baja discriminación propioceptiva, propiocepción que se relaciona con el sentido que tiene que ver con la conciencia de mi cuerpo.
Por tanto, también van a haber alimentos que van a ser mucho más predilectos, como por ejemplo aquellos que son más crujientes o que son más duros. ¿Por qué? Porque cuando yo mastico, genero sonido, detecto el estímulo, pero también se activa mi articulación temporomandibular. Y si mi articulación se mueve, lo que voy a generar también son instancias de autorregulación sensorial. Por tanto, lo vamos a encontrar, por ejemplo, con personas que no solamente se van a llevar alimentos crujientes a la boca, sino también otras cosas para masticar. ¿Ya? Cuando existen dificultades en el planeamiento motor, este planeamiento motor puede ser generalizado y también puede ser en la zona oral. Aspectos como la alineación postural, la estabilidad cefálica, la estabilidad ocular, los agarres de los cubiertos, la permanencia en sedente, también van a impactar en mi alimentación. Y por otro lado, la sensibilidad olfativa, ¿cierto? Cuando tenemos una alta sensibilidad olfativa, también podemos ser selectivos al tipo de alimentos que vamos a incorporar. Por tanto, estas características desde la línea sensorial pudieran impactar en la alimentación, no obstante, no son los únicos elementos que impactan en esto. Si es importante tener una base sensorial del desarrollo, ¿cierto? Un acompañamiento, pero si estamos hablando de trayectorias evolutivas diversas, nos podemos encontrar con estos elementos que impactan en la alimentación, que ojo, no necesariamente se relacionan con el autismo o con otra neurodivergencia. ¿Por qué? Porque las implicancias en el procesamiento sensorial también representan una neurodivergencia en sí mismo, al igual que la selectividad alimentaria. ¿Ya? Dani, sigue nomás. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro de lo que hemos estado viendo con Daniela, con Denise, para adentrarnos brevemente en lo que es las generalidades de la nutrición a lo largo del ciclo vital. Ya, esto es todo un complemento, ¿cierto? Es importante que estemos atentos al desarrollo de cada niño, ¿cierto? Cómo perciben el mundo, cómo perciben, ¿cierto?, los estímulos de distinto tipo, pero también el cómo ingresamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ingresar a estas personas, a niños y adultos, y que van a tener un efecto dentro de nuestro organismo, ¿cierto? La siguiente. Si nos vamos solamente a un aspecto de todo lo que es la salud de las personas, como es el estado nutricional, lamentablemente nos damos cuenta que en Chile somos un ejemplo inverso, ¿cierto? En Chile lamentablemente tenemos uno de los mayores índices de exceso de peso en el mundo, tanto en población adulta como en población infantil. ¿Ya? En la última en último mapa de nutrición en Chile, hecho por Junaev, en la gráfica del 2025 que estamos viendo, vemos que en los distintos niveles de escolaridad, ¿cierto? En lo que es preescolares, ¿cierto? Primer año básico y en la enseñanza media, en todas las encuestas lo que se identifica es que pareciera que la mayoría de nuestra población infantil tiene obesidad o exceso de peso, ¿cierto? Tenemos alrededor del 26,9% de sobrepeso, otro 24,8% de obesidad, por tanto, juntos suman más del 50% de malnutrición por exceso, eh, seguido por lo que se considera un diagnóstico nutricional normal, ¿ya? Eh, que, insisto, esta gráfica solo habla de peso y estatura, ya no habla de calidad de alimentación, ¿vale? Eh, y cuando vemos lo que es obesidad, es que esta obesidad está compuesta por una parte, 18,4%, la gran mayoría, de obesidad tradicional o no tan severa, pero hay un 6,4% de obesidad severa. Ya, es decir, que estamos entrando en zonas de mayor riesgo y que por tanto se extrapolaría a mayor riesgo de hígado graso, mayor riesgo de subida de colesterol o triglicéridos, mayor riesgo de diabetes, ¿ya? Y por supuesto otros problemas como discriminación, bullying, cansancio al momento de ejecutar cualquier actividad y eso a la vez puede llevar a un alejamiento de su círculo de compañero o compañera. Gran parte de los
jóvenes que ustedes van a recibir en la consulta deberían reflejar también esto, ¿cierto? Todo va a depender mucho del ambiente en el cual generemos la atención. Actualmente, por ejemplo, yo trabajo en atención primaria y es muy frecuente ver a niños y a niñas con malnutrición por exceso, ¿ya? Probablemente en el sistema privado es más frecuente que identifiquemos niños y niñas con algún grado de selectividad con estado nutricional normal o bien incluso limitando con el bajo peso. Pero, por favor, no nos caigamos en el sesgo de que también podríamos encontrar el exceso de peso, ¿cierto? Porque muchos de los alimentos que generan la regulación de las niñas y niñas, ¿cierto? También muchas veces son aquellos alimentos que son más palatables, que ofrecen sabores estandarizados y que normalmente tienden a tener una densidad energética mayor. Por tanto, aumenta la posibilidad de caer en exceso de peso. ¿Ya? Siguiente. En general, cuando uno se imagina el ciclo normal o lo que uno esperaría para el desarrollo infanto-juvenil, vamos a encontrar, ¿cierto?, el ciclo de vida clásico, que sería desde la concepción de lo que es un hijo o una hija, desde el embarazo, y uno busca que la alimentación sea lo más óptimo posible durante el embarazo, ¿cierto? De hecho, hay varios estudios que nos muestran que cuando la calidad de la alimentación o la dieta de la madre es más variada, reduce el riesgo de tener selectividad alimentaria producto de que en forma indirecta el bebé ha estado recibiendo distintos alimentos, distintos antígenos, distintas presentaciones de alimentos a través de la placenta, ¿ya? Eh, a través del cordón umbilical, a través de la alimentación materno-infantil, ¿ya? Luego, en general, los padres y madres que vamos a recibir en la consulta tienen toda una concepción de expectativas, ¿ya? Hay que tener mucho ojo. De hecho, probablemente en la consulta tenemos que lidiar también mucho con las expectativas de los padres y las madres, porque ellos tienen en su ideal lo que deberían comer, así como también está la presión social de lo que comen el resto de los niños de su curso, de su familia, y que a la vez significa un estrés para los padres y madres, ¿ya? Lo que todos buscamos es que niños y niñas puedan desarrollarse lo mejor posible, compartir con su círculo cercano, hacer amistades, ¿cierto? Jugar, interactuar y convertirse en adultas, adultos felices finalmente, ¿cierto? Esa es una expectativa que padre y madre esperan de los niños y niñas que llegan a la consulta con nosotros, ¿ya? Y también, por supuesto, en los pacientes adultos, muchas veces el cuestionamiento o el conflicto que se genera en torno a la consulta nutricional tiene que ver también con esta situación de que ¿por qué no como igual que el resto? ¿Por qué no me desarrollo igual que todos los demás? ¿Cierto? ¿En qué dificultades estoy topando? ¿Cierto? Siguiente. En general, uno de los criterios que tenemos que tener presente dentro de toda la evaluación que se realiza, que tiene una función, por así decirlo, de punto de corte, es lo que estamos viendo acá, que es la evaluación del desarrollo pondoestatural. Es decir, cómo es el crecimiento, cómo es el aumento de peso, si es que si corresponde o no a la edad de la población, a la estatura también de cada persona, ¿cierto? Y esto a la vez nos va a permitir ir revisando cómo van los avances, ¿cierto? Por una parte, el equipo, ¿cierto? Multidisciplinario tiene que centrarse en abordar todo lo que necesita el individuo que está en tratamiento, ¿cierto? Desde el punto de vista sensoriomotor, del punto de vista de cualidades de la alimentación, del punto de vista de la gestión del estrés, gestión de la expectativa de alimentación, porque recordémoslo, por más que queramos hablar de números y datos estadísticos, la alimentación sigue siendo un momento de placer, sigue siendo un momento de disfrute. Y que muchas veces, si no se está disfrutando, genera un rechazo, genera dificultades, estrés familiar. Y en resumen, en el resultado o en el fondo lo que los padres buscan es que el niño y la niña crezca adecuadamente. Entonces, un seguimiento que tenemos que incorporar y recordar es el seguimiento del crecimiento de niñas y niños. ¿Ya? Desde el punto de vista biomédico, ¿cierto? Tenemos que el programa, por ejemplo, el programa de salud infantil, exige un calendario de controles para niños y niñas, ¿cierto? Y nos vamos a tener controles mensuales, ¿cierto? Cuando los niños son más grandes son cada 6 meses, luego anuales, y eso nos va a permitir hacer el seguimiento. Y en estos casos, en terapia, se recomienda que hagamos un seguimiento
continuo, puede ser, por ejemplo, cada 3 meses o cada un periodo mayor o más corto, según la severidad de las dificultades que nos vamos a encontrar. Siguiente. El desbalance energético, por supuesto que nos va a traer dificultades para el incremento de peso o restricción en el incremento de peso, ¿ya? En esta imagen se ve algunos de los distintos métodos que existen para la evaluación antropométrica, ¿ya? Desde lo más básico, como es la medición del peso, una correcta medición de estatura también, que tiene que ser realizada por un profesional clínico dedicado a esta área. Enfermera ofrece un buen perfil para hacer antropometría, médicos, ¿cierto? Capacitados, nutricionistas como gol estándar para hacer la antropometría y hacer el correcto seguimiento. Se puede complementar con otros métodos. Existen otros métodos más sofisticados como bioimpedenciometría, como DEXA, otros métodos para evaluar el estado, la composición corporal, ¿ya? Pero si vemos desde el punto de vista costo-beneficio, una buena antropometría nos va a dar buena información, ¿ya? Y por supuesto con la correcta técnica. Siguiente. Entonces, en cierta forma, el hacer una adecuada evaluación del estado nutricional nos va a dar la información que necesitamos saber si es que la persona está teniendo un buen desarrollo, ¿cierto? Esto, en cierta forma, del punto de vista quizás más grueso, ¿cierto? La antropometría, la evaluación nutricional, la encuesta alimentaria. La encuesta alimentaria para las colegas que están conectadas, nutricionistas, probablemente la conocemos de toda la vida. Sin embargo, en los casos de selectividad alimentaria, nos encontramos con que la encuesta alimentaria tiene que ser más dirigida, más estructurada, más dirigida para poder identificar adecuadamente qué tipo de alimentos, qué características de los alimentos son los que son adecuadamente percibidos por la persona y cuáles podemos trabajar para no perder de vista los alimentos seguros que permiten que la persona siga disfrutando y por otra parte, los alimentos que tenemos que lograr como objetivo y que se van trabajando en sesiones, ¿ya? Y para eso tenemos distintos aspectos. Por supuesto, no perder de vista también lo que es exámenes de sangre, ¿ya? Porque muchas veces uno se queda con la parte exterior, pero nos hemos encontrado, ¿cierto?, con algunos casos en donde quizá hay un diagnóstico secundario que nos está afectando, ¿cierto? Y que refleja algún cambio, por ejemplo, en el peso. Quizá me viene a la mente algún niño que hemos trabajado en terapia, ¿cierto? Como por ejemplo con hipertiroidismo, muy poco habitual, pero que perfectamente podría explicar varios síntomas de algún niño, ¿cierto? Y adultos también. Siguiente. Entonces, es importante también conocer los requerimientos del niño y la niña, también de los adultos, ¿cierto? Esto recordemos que se convierte también en nutrientes, no solamente en números y calorías, y luego esto se traduce en alimentos para entender mejor el disfrute. Y así como lo han mencionado, ¿cierto? Hasta ahora, Daniela y Denise, también el contexto familiar es importante, conocer también cuáles son los hábitos y costumbres que permiten que la familia también se sienta mucho más tranquila y cuáles son sus intereses y objetivos. ¿Cierto? Para que veamos cómo se desarrolla la salud en concreto. ¿Ya? Siguiente. Ahora, como guía tenemos muchas herramientas, ¿cierto? Para los que quieran conocer lo que es la alimentación estándar, ideal o normal para la población general. Ojo, general, porque las generalidades no aplican, ¿cierto? En las excepciones. Tenemos la nueva guía de alimentación dedicada a niños y niñas menores de 2 años y hasta la adolescencia. Una nueva edición que se publicó en marzo de este año, pero que en realidad refleja lo que fue la edición 2024. ¿Ya? Que aún así es la más actualizada que tenemos, incluso aborda algunos aspectos de selectividad alimentaria también, ¿ya? Y con esto ya me despido con la siguiente. También tenemos la guía alimentaria, ¿cierto? Como una guía general para los que también, por ejemplo, no conozcan mucho de alimentación y quieran saber un poco más, tenemos la guía alimentaria que están disponibles en la página web del ministerio. Son unas guías muy bonitas que abordan bastantes aspectos de la alimentación, pero también nos queda una pregunta sobre la guía alimentaria, porque están hechas para la población general. Siguiente. Y es que esta guía alimentaria que nos entregan los lineamientos para la familia, ¿serán adecuadas para las niñas y las niñas con selectividad severa? ¿Significarán una guía para las familias o significarán un estrés para las familias que están tratando de lograr que la alimentación de su hijo o hija sea lo ideal? Así que bueno, los invito a que sigamos profundizando en la materia de selectividad porque tenemos muchas aristas que podemos ir trabajando en conjunto. Gracias. Ahí sí me escuchan. Sí. Vamos a continuar entonces hablando de la selectividad.
Y hay una etapa dentro del desarrollo típico donde puede esperarse una etapa más selectiva y es entre los 2 y los 6 años. Porque, ¿qué pasa? Que antes de los 2 años el cerebro está muy abierto a explorar todo y prima mucho todo lo que es la información táctil, la información táctil, la información propioceptiva. Entonces, antes de los 2 años, ¿qué hace el niño? Toma algo, se lo echa en la boca y lo muerde, lo aprieta, ¿cierto? Está buscando explorar y conocer el mundo. Pero a partir de los 2 años que ocurren una serie de cambios neurológicos, dentro de esos cambios que ocurren es que empieza a primar la información visual. Entonces teníamos antes este cerebro, yo siempre doy el ejemplo de un cerebro abierto y sin prejuicios, así como a lo que venga, abierto a explorar cosas nuevas. Y a partir de los 2 años empiezan los juicios. Empieza así como, a ver, esto no se ve tan apetitoso como yo lo recordaba, porque incluso este prejuicio visual empieza a impactar a los alimentos que ya conocían y que ya consumían. Y van a escuchar en muchas familias, esta etapa selectiva está en hasta un 75% de los niños de desarrollo típico. Entonces van a escuchar a muchas familias que antes de los 2 años comía de todo. Y después de los 2 años, después de los 2 años y medio, o un poquito antes a veces no, como de los 20 meses, empezó a rechazar. ¿Sí? Empezó a rechazar, no quiere nada nuevo, e incluso las cosas que ya conoce las empieza a rechazar y las tiene que conocer de nuevo, desde cero. Y aparece lo que es la neofobia. La neofobia va a ser este temor a cualquier cosa que sea nueva o que parezca nueva. Porque si este niño siempre estuvo comiendo huevito duro y un día llegan en el plato y le traen huevo frito, es otro alimento. A pesar de que sepamos que viene del mismo alimento, la preparación es distinta y el resultado visual, experiencial es completamente distinto. Es muy distinto el aroma de un huevo duro que el aroma de un huevo frito. Es completamente distinta su textura, su color, ¿cierto? Entonces, obviamente si yo veo algo que parece completamente nuevo, lo voy a rechazar. Y empieza a aparecer una predilección por los alimentos que me gustan sin esfuerzo. ¿Y cuáles son los alimentos que gustan sin esfuerzo? Los que tienden a tener información más potente a nivel de sabor. Nosotros neurológicamente venimos predispuestos hacia el dulce, por eso las nuevas guías alimentarias sugieren empezar, por ejemplo, con, en vez de la compota de fruta que se sugería antes, ahora se sugiere empezar con algo, con una verdura, porque la compota de fruta sí o sí va a gustar. Venimos con esta predilección hacia el dulce. Primero el dulce, después el salado. Y en el último lugar el amargo. Y adivinen qué cosas son amargas. Las verduras. Entonces, predilección por los alimentos que gustan sin esfuerzo, cosas dulces, cosas saladas, cosas que siempre están iguales. Y las cosas que siempre están iguales no suelen ser las de origen natural. Las cosas de origen natural, por ejemplo, una fruta, una verdura, cambia de acuerdo en qué momento fue cultivada, en qué momento fue cosechada, qué época del año estamos. Es muy distinto una manzana del verano que una manzana del otoño, que una manzana del invierno. Va cambiando lo jugosa que es, lo harinosa que es, etcétera. Entonces, ¿qué voy a preferir? Mis galletitas cracker. O, si estamos hablando de niños tan pequeños, mis galletitas ñam ñam, estas que se van deshaciendo, galletita de champaña, ¿cierto? Obviamente voy a preferir eso. Y ahora vamos a ver algunas estrategias generales para poder enfrentar esta etapa selectiva que se da dentro del desarrollo típico, pero que también sirven como primeras estrategias cuando nos encontramos con alguien que es selectivo a pesar de ya no estar en este rango etario entre los 2 y los 6 años. Bueno, como bien comentó Dani y Simón, pueden haber muchos elementos que pueden impactar en la alimentación, pueden haber diferentes indicadores que nos van a indicar, valga la redundancia, que existe selectividad alimentaria.
Y existen diferentes métodos de abordaje de la alimentación, existen diferentes formas de abordar. Ahora, ojo, el abordaje también va a estar dentro de lo profesional altamente relacionado con las implicancias en la alimentación, ¿cierto? Porque claro, tenemos enfoques específicos de alimentación, pero no necesariamente van a responder a las implicancias en la alimentación o en las que preceden la alimentación. Desde ahí, los procesos evaluativos en profundidad son súper importantes, que lo va a referir Dani en un momento más. ¿Ya? Ahora, dentro de la generalidad, ¿qué cosas podemos considerar? Propiciar experiencias sensoriales en acompañamiento y evitando las restricciones en la exploración, exceptuando, ¿cierto?, aquellas experiencias dañinas. Si tenemos niñeces que son neurotípicas, vamos a propiciar en la etapa sensorio-motora diferentes formas de explorar elementos sensoriales, tocando, oliendo y ensuciándose. Por tanto, permitir ensuciarse, manchar la ropa, tirarse al suelo, jugar con tierra, siempre son buenas experiencias. Por el contrario, si tenemos niñeces, por ejemplo, o personas que tienen implicancias en el procesamiento sensorial, vamos a permitir la exploración teniendo en consideración aquellas cosas que generan rechazo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si soy defensivo táctil y no me gusta tocar la tierra mojada, no voy a obligar a tocar la tierra mojada porque sea una experiencia sensorial. ¿Por qué? Porque eso dispara mi alerta, ¿cierto? Pero puedo participar en otro tipo de exploraciones o puedo explorar progresivamente desde mi propia motivación. Por otro lado, permitir el juego en diferentes lugares y con diferentes elementos, juego sensorio-motor, pero sobre los 2 años propiciar los simbolismos, entendiendo que la alimentación es un proceso grato. Y esto es súper importante porque aprendemos jugando cuando somos pequeños, pero a medida que vamos creciendo y si mantenemos indicadores o presentamos indicadores de selectividad alimentaria, la alimentación se puede volver un proceso muy complejo, de mucho rechazo y de mucha angustia, cuando es un proceso que se aprende, pero también es un proceso que se va naturalizando. Por tanto, el incorporar habilidades a través del juego que no solamente impliquen el simular o el probar alimentos, también es súper importante. A través del juego modelamos las formas de tocar las cosas, las formas de presentarlas, la manera en que interactuamos jugando con los alimentos. Alimentación no es solamente llevar la comida a la boca y tragarla, implica todo un proceso de preparación previa que también viene desde el contexto. Por tanto, todos esos elementos los podemos intencionar a través del juego. ¿Ya? Sigue Dani, por fin. Por otro lado, permitir la alimentación independiente y no solamente independiente, también autónoma. Tenemos súper claro que las personas deben cumplir diferentes requerimientos nutricionales, deben incorporar diferentes tipos de nutrientes, nos alimentamos de manera diferente. Pero si nos encontramos en etapas selectivas o con selectividad alimentaria, la alimentación no tiene necesariamente estos componentes que para nosotros como adultos, por ejemplo, o personas no selectivas pueden ser importantes. Por tanto, el acercamiento independiente, la interacción sensorial con otros canales sensoriales que no sean solamente el gustativo, el poder elegir, mantener alimentos predilectos o favoritos, como refirió Simón, entender que la alimentación es un proceso que se construye es súper importante, ¿ya? Desde etapas tempranas, también es súper importante sentarse a comer con los adultos. Alimentación es aprendizaje e imitación. Por tanto, pensar que vamos a tener a los chicos comiendo en una mesa aparte, mirando pantallas, sin tener noción de lo que está comiendo, cómo se está alimentando, es muy complejo. Por tanto, propiciar momentos de alimentación
compartida en una mesa común, en horarios cercanos al del grupo familiar, es súper importante. Más aún, no solo sentarse a comer, la preparación de la mesa, el anticipar el alimento, el ver a los otros alimentarse con alimentos distintos puede ser muy importante y puede ser la puerta de entrada que me ayude a, por ejemplo, mitigar la ansiedad ante aquellos alimentos que considero que debo rechazar porque no me hacen bien. Desde ahí los padres y los cuidadores tienen un rol muy importante de modelar la interacción con los distintos alimentos. Ahora, el modelar no implica que vamos a cualificar necesariamente los alimentos en relación a mi interés, ¿cierto? Porque si a mí me gusta, a mí me parece rico, a mí me parece sabroso, no necesariamente le va a pasar a mi hijo o a la persona que es selectiva alimentaria que está comiendo conmigo. Pero sí podemos modelar la manera en la que interactuamos, el respeto ante los acercamientos, los turnos al tomar ciertos alimentos, la forma en la que exploramos los alimentos, ¿ya? Y desde ahí construir desde los intereses y predilecciones de la persona también es importante. Entendemos que existen personas que pueden tener implicancias muy significativas en la alimentación y probablemente necesitan muchos más nutrientes o alimentos que son mucho más variados. Pero cuando hablamos de selectividad alimentaria, no porque considero que es importante o tiene que ser ya, lo tengo que entregar. Esto es un proceso que lleva tiempo, que es complejo y que se trabaja desde lo más general hacia lo más específico. ¿Ya? Ahora sí, Dani. Ahí sí, perdón, estaba porfiando mi computador. Entonces, con todo esto que estábamos hablando, de que la selectividad alimentaria está presente en la población, sí se puede dar como una variación dentro de el desarrollo. eh, y cuando permanece más allá de los 6 años, ya no es parte del desarrollo típico, ¿cierto? Sino que es una variante del desarrollo. Pero la selectividad en sí misma no va a ser un problema, va a ser una característica. Una persona es selectiva, pero mantiene su alimentación equilibrada, se mantiene saludable, puede hacer sus actividades. Entonces, una persona selectiva no necesariamente es la que va a llegar a consultar o la que tenemos que derivar para que consulte, sino que tenemos que empezar a preocuparnos cuando existen los siguientes criterios. Hay una variedad muy limitada de alimentos. A mí me han llegado pequeños que comen marraqueta blanca, fideos solos y agua. Y es todo lo que comen. Y que han probado otras terapias de alimentación y no han logrado aumentar su variedad de alimentos. Ahí me tengo que preocupar porque evidentemente no voy a cubrir mis necesidades nutricionales con fideos, pan y agua, ¿verdad? Cuando vemos que un niño, una niña o un adulto, también puede ser, presenta una emocionalidad muy extrema relacionada a la alimentación. Sí, puede que un alimento no nos guste a cualquiera de nosotros que estamos presentes. Sí, puede ser que el alimento ni siquiera ya no es que no me guste, es que me da asco, es que me produce repulsión. Pero si esa repulsión supera eh, y me desborda y quiero tirar el plato y se me quitó todo el apetito, ya tengo que empezar a considerar que esto es más allá de un solo no me gusta, ¿verdad? Hay algo más allá que tengo que observar o que al menos tengo que poner atención y puedo consultar, puedo derivar para que sea evaluado en mayor detalle. Cuando este niño no quiere ir a los cumpleaños de sus compañeros, cuando este adulto evita las juntas con sus amigos, porque en la mayoría de las juntas van a comer y seguramente le van a decir, ¿por qué no comes esto? ¿O por qué siempre pides lo mismo? ¿O por qué siempre pides el plato de niños, por ejemplo, los nuggets con papas? Cuando esto empieza a impactar en la participación social, también es necesario consultar. Cuando mi conducta alimentaria empieza a impactar en mi participación, ya va más allá de solo una conducta alimentaria selectiva, ¿cierto? Y estamos entrando aquí en el terreno del ARFID.
En el curso lo vamos a ver en mayor profundidad, pero dentro de los criterios diagnósticos del ARFID está la alimentación, la limitación de la participación social. Cuando hay alteración en los parámetros nutricionales, ya sea por malnutrición por sobrepeso o por bajo peso, ¿sí? Cuando hay alteración en ciertos nutrientes críticos, cuando hay alteraciones en el crecimiento o hay un enlentecimiento de los hitos del desarrollo, también es necesario observar, este niño, si estamos hablando de hitos del desarrollo, este niño no está obteniendo la energía suficiente para desarrollarse. Recuerden que nuestro cerebro es uno de los órganos que mayor cantidad de energía consume. Cuando hay vómitos o náuseas, no es selectividad alimentaria. La náusea puede ser, la arcada puede ser, pero náusea, sensación de malestar, de mareo, llegando al vómito inmediatamente, no. Esto va más allá y puede ser incluso una alergia alimentaria o una intolerancia alimentaria. Y también cuando hay dependencia de suplementos. Es como, ay, sí, yo no, es que yo no como carne, pero me suplemento con hierro o tomo este jarabe natural, que en realidad es un jarabe de hierro. Entonces no entro en los parámetros de selectividad o no entro en los parámetros del ARFID. Sí, la dependencia de suplementos también es un indicador, también es parte de los criterios diagnósticos. Todo esto tenemos que observarlo y ahí es necesario derivar a nutricionista que sepa de selectividad alimentaria, a fonoaudiólogo o terapeuta ocupacional que se dedique a la terapia de alimentación. ¿Sí? Porque como vemos acá, no todos los terapeutas ocupacionales o no todos los fonoaudiólogos van a tener especialización en alimentación selectiva. Los fonoaudiólogos salimos de la universidad especializados en deglución, que es el acto de tragar, pero no necesariamente en alimentación en el amplio sentido. Y con eso, el cuándo derivar, vamos a dar por finalizado nuestro seminario. Constanza, si me ayudas con las dudas. Perdón. Sí, les voy a pedir que quienes tengan alguna duda puedan levantar su manito reaccionando para que les podamos dar la palabra. Ya está, Montserrat. Yo creo que alcanzamos bien a hacer 3 preguntitas. Ahí vamos viendo según el tiempo. Voy a cerrar mientras la presentación Ya, para poder verles las caritas. Montserrat entonces es la primera, ¿cierto, sí, Constanza? Ya Montserrat, Sí, Montserrat Vergara, se me escucha bien? te sí. escuchamos. ¿Cómo estás? Sí. Bien, quisiera consultar si en su experiencia clínica de los tres han trabajado con algún caso de selectividad alimentaria en que sea muy variable según el día a día, es decir, que la persona no logre anticipar qué alimentos va a tolerar y que pueda rechazar comidas previamente planificadas por cambios en la percepción de la textura, del sabor, del olor. Es decir, ya, si yo planifico el día anterior hacer arroz con hamburguesa Ujú. y al día siguiente lo pruebo y me llega a dar asco el olor, el sabor. No sé si han trabajado con alguna estrategia que han visto que sea funcional en estos casos cuando la tolerancia es tan fluctuante. Ujú. Ahí lo que yo sugiero, perdón chiquillas, Dale nomás. lo que yo he Sí, súper. sugerido porque he tenido chicos, especialmente adolescentes, con esas características. Lo que yo sugiero es que alguien los observe, sus padres, en general los cuidadores, madre, padre, hermanos incluso, eh, que observen por un periodo en que evidentemente sabemos que no se van a desnutrir, por ejemplo, en una semana. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está produciendo este cambio? En mi experiencia, lo que más afecta son, porque justo mis adolescentes que han vivido eso han sido adolescentes autistas, han sido cambios en la rutina, por ejemplo, el ingreso al colegio o el salir del colegio, que es un cambio total en la rutina, ha impactado de esta forma de que sí, mañana vamos a comer esto, vamos a ir a, por ejemplo, JC, que la van a conocer en el curso. JC, Sí. vamos a ir a comer sushi, vamos a ir a hacer esto, voy a hacer esto, me voy a juntar con mis amigas y al día siguiente se juntó con las amigas, pero no comió nada. Entonces,
La familia observando se dio cuenta que eran los cambios de rutina en el caso de ella. En el caso de otro chico era el tema de que los compañeros hablaran mucho de la comida. Entonces que empezaran, es que vamos a ir a comer pizza y que le vas a poner a tu pizza y no sé qué. Y hablaban tanto de la comida que él se empezaba a abrumar y ya no quería comer. Entonces se necesita un ojo externo y que tratemos de separar. Y por eso fue muy acompañado el proceso por nutricionista, en este caso Simón, Mm. para que le asegurara a la familia que JC no se iba a desnutrir, porque la observaran en qué pasaba en estos días y que les dijera, oye, estamos bien, así que veamos qué pasa y después de darnos cuenta qué pasaba, buscamos alternativas. ¿Sí? No sé Para si te ayuda. complementar lo que dice Dani, como bien acá dice, hay muchos elementos que pueden estar impactando en la alimentación que a veces no son tan perceptibles o no son tan típicos según el perfil de cada chico, ¿ya? Cuando los chicos llegan a la adolescencia, sobre todo en el caso que plantea Dani, hay muchos aspectos sociales que impactan en el desarrollo. Hay muchos aspectos propios de las estructuras que impactan también en la participación. Y claro, desde el entorno no necesariamente logramos identificar que existen cosas que hacemos que impactan de manera negativa al momento de incorporar alimentos. Por otro lado, los cambios en rutina pueden generar no solamente dificultades de flexibilidad, también pueden generar impactos emocionales. Pensemos lo que implica somatizar, por ejemplo, dolor de guatita, náusea, se me aprieta la guatita, no voy a querer comer, no voy a tener ganas y no necesariamente porque el alimento no me gusta, sino porque a lo mejor mi experiencia durante el día no fue grata. ¿Qué pasa, por ejemplo, si durante el día estuve en un meltdown o en un shutdown? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy en una etapa de burnout? ¿Qué pasa, por ejemplo, si desde el entorno me molestan por características físicas? Más aún sumados a una neurodivergencia, más aún sumada en la adolescencia, ¿ya? Puede ser un impacto muy potente y muchas de las características de los chicos no siempre se construyen progresivamente, a veces son situaciones que gatillan cambios que son muy impactantes e inmediatos, ¿ya? Eso, no sé si contestamos tu pregunta, no me acuerdo el nombre, perdón, Montserrat. Montserrat, Sí, sí, eh, totalmente. Muchas gracias. súper, a ti. Gracias por la preguntita, Montserrat. Vamos ahora con Isidro. Hola, Hola. 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 bueno, yo tengo una duda del área nutricional. Bueno, mi duda es quizás alguna estrategia o quizás tips del nutricionista o de la terapeuta en este caso, porque en consulta me han llegado usuarios que son adolescentes y que solo consumen arroz, fideos y el pan marraqueta, pero no consumen lo que son proteínas, no consumen lo que son las verduras. El estado nutricional en sí es de sobrepeso, pero tiene igual la deficiencia de vitamina y nutrientes es considerable. Eh, es frecuente lo que nos estás contando, la verdad es que, y pareciera que es cada vez más frecuente. Pero antes de responder esa pregunta, es importante analizar si es que ha habido algún descarte en cuanto a otros aspectos, ¿cierto? Cómo percibe, o sea, cómo desde el punto de vista psicológico, qué tanto estrés están viviendo ellos, si es que ha habido algún estudio de rasgos neurodivergentes, que también es posible, ¿cierto? En general, entre las personas con selectividad alimentaria, alrededor del 50-60% presentan autismo. Eso quiere decir que no necesariamente es sinónimo de de ser autista el ser Ujú. selectivo, ¿ya? Sí. Eh, ¿Hasta qué punto hay alguna alteración quizás porque sean, no sé, quizás tiene que ver con sensorial, ya, ya que sea hipersensorial, ¿cierto? O hipo. Hay hartas cosas que hay que revisar. De hecho, a veces es mucho mejor hacer un análisis
con terapeuta ocupacional para ver un perfil sensorial, ¿cierto? ¿Ya? Pero creo que es también importante analizar las razones que están detrás de esa selectividad antes de darte tips. Alguno de los tips que creo que sí podemos ver y que igual hay que trabajar en el curso, lo vamos a ver de hecho con ejemplos concretos durante el desarrollo del programa, tiene que ver con qué tanto se involucran las niños y niñas en la participación en las labores domésticas, como preparar alimentos. Hasta qué punto se acercan, hasta qué punto les genera estrés, hasta qué punto la familia les deja participar. Creo que es importante analizar bastante aspectos, no solamente desde la perspectiva del joven, también ver desde el entorno del joven o la adolescente. Ya me encantaría darte más tips, pero también es importante analizar un poco mejor el contexto Mm, más allá de lo nutricional. Yo creo que si hay algo que lo que tenemos que darnos respecto a este seminario que acabamos de dar con estas dos tremendas profesionales es que es muy importante que el abordaje de la selectividad debe ser ¿Disciplinario? multidisciplinario. Tenemos que abordar, si es que hay selectividad y si es que es muy severa o hay menos de 15 alimentos que la persona come en el día y que por tanto nos significa un riesgo nutricional importante, hay que abordar un enfoque multidisciplinario, colegas. Ya, muchas ¿Ya? gracias. Ahora de para hecho, esa complementar, respuesta, ay, perdón, perdón, dale tú, Dani, perdón, Denis. De dale, hecho, esa dale. respuesta que acaba de decir Simón de que hay que observar mucho más allá que cuáles alimentos come, hay que observar no solamente a la persona, también su contexto y que también tiene que ser multiprofesional, al menos la evaluación o el proceso la evaluación tiene que ser visto desde más miradas, no solamente desde solo lo nutricional o solo lo sensorial o solo lo oromotor Mm, o solo lo emocional. Responde muchas de las preguntas que estoy viendo en el chat. Mi hija come arroz, fideos y pollo. Otro que come pan, no sé qué, y yogur. Como más mm, allá de solo eso, no podemos dar ninguna respuesta a estas personas porque no conocemos todo lo que ocurre alrededor de la alimentación de esta persona. La conducta alimentaria no es solo si comió o no comió, hay muchos factores que van a influir en ella. Y dentro está lo sensorial, lo motor, el apetito, va a estar también el tema de lo emocional, la relación con los papás, la relación de los papás con la comida, etcétera. Y para complementar, eh, lo mismo que dice Dani, a veces como para una cosa más específica, pensamos en lo sensorial como el alimento que rechazamos, pero no pensamos en lo sensorial, por ejemplo, desde lo interoceptivo, la sensación de tener hambre, ¿ya? Porque eso es sensorial también. Por tanto, siempre pensamos sensorial es igual a tendencia al rechazo, cuando existen muchas características sensoriales. Ahora, cuando una persona tiene alimentos tan restringidos o tan específicos, no necesariamente responde a lo sensorial, sino también a la certeza de la alimentación. Ese alimento que es mm, muy específico me da estructura, no cambia, me da certeza cognitiva y también certeza emocional. Entonces, si eso sucede, tengo que elevar, como bien dice Simón, también una evaluación mucho más integral para saber si es que existen implicancias neurodivergentes que puedan también responder a estas características en torno a la alimentación. ¿Ya? mm. Eso. Constanza, danos la Sí. última pregunta. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a ir con Verónica, que sería la última preguntita. Sé que quedan más preguntas, pero es imposible que nos dé el tiempo para resolver todas las dudas. Hola, Hola. Hola, Verónica. tengo dos dudas que son más o menos cortitas. En primer lugar, cuando uno está trabajando con niños que tienen hipotonía axial o un bajo tono en general, ¿eso también puede impactar en la selectividad alimentaria? O sea, más que la selectividad puede impactar en la alimentación, Mm, ¿ya? Ya, Porque obviamente si estamos hablando, por ejemplo, de hipotono, cuando hablamos de hipotono ya estamos hablando de temas neurológicos. No es lo exacto. mismo decir tono muscular disminuido, que es sensorial, que un hipotono, que es neurológico. Por tanto, si hay hipotonía generalizada, evidentemente eso va a impactar en diferentes procesos en torno a la alimentación. Y es muy probable que al inicio necesitemos
complementos, necesitemos formas adaptadas de poder integrar los alimentos, necesitemos poder generar ajustes a nivel postural para poder establecer una alineación que me permita poder alimentarme. Y esos alimentos no necesariamente van a ser a lo mejor en un inicio entero. Y desde Mm. ahí también se va a requerir un apoyo que es mucho más integral. Por eso es súper importante también entender la diferenciación respecto al tono, entre el hipertono, el hipotono y el tono muscular disminuido, porque son Mm. cosas que son distintas. No sé, Dani, si tú quieres complementar. Sí, Yo de quería, hecho, si hay un diagnóstico ya de hipotonía axial, es mucho más probable que la dificultad en la alimentación apunte a una disfagia que a una selectividad alimentaria. Quizás no está logrando consumir distintos alimentos porque muscularmente no puede y eso arroja más una disfagia con una alteración en la etapa oromotora, que sería la masticación, porque su musculatura no logra ejecutar esa masticación, entonces lo evito. Ahí hay no, que tener ojo, como dice Dani, con la precisión de los diagnósticos. Simón. sí, y Ah, como complemento a lo que acaban de decir, bueno, en esos casos también va a haber un gasto energético más disminuido, ¿ya? Y también podría incluso llevar a un apetito menor, producto de que el gasto energético es menor, ya que a veces uno lo tiende a comparar con lo que se espera de niños y niñas en cierta etapa del desarrollo, pero si es que hay hipotonía y menos posibilidad de gasto energético, en sí mismo va a significar comer menos o mayor riesgo de exceso de peso, que también es otro factor que igual se suma a todo lo que acaban de mencionar mis compañeras. ahora, también pueden haber indicadores de selectividad alimentaria, también pueden haber implicancias sensoriales, ¿cierto? Pero dado este tipo de perfil, hay que descartar en profundidad, como dice Dani, elementos como la disfagia para en el fondo generar hipótesis que podamos ir clarificando en el proceso. ¿Ya? Eso, Verónica. Había muteado el micrófono. Muchas gracias. Y lo otro que cortito, también trabajando con una fonoaudióloga, me comentó que habían algunas veces que niños con frenillo lingual corto también tenían mayores dificultades en el proceso de alimentación y generaba también selectividad alimentaria. ¿Cómo lo ven ustedes eso? O sea, no es que lo genere, no es porque por tener frenillo corto va a generar la selectividad, porque si no todos los niños con frenillo corto tendrían selectividad, sino que al tener frenillo corto y como me cuesta más, empiezo a evitar y en esa evitación tengo menos experiencia, Ah, perfecto. ¿sí? Sí. Muchísimas Eh, gracias. Ahí creo que se acaban ya nuestras preguntas. A grosso modo, lo que alcanzo a leer en el chat, sí vamos a ver intervención en el curso, creo que aparece en el programa que está publicado en ADIPA. Recomendaciones del seminario, solamente las generales que fuimos comentando. No podemos dar cosas más específicas ahora porque nos está pillando Mm. la hora. El abordaje tiene que ser multidisciplinario. El ver si es con fono o con TO depende del equipo. Por ejemplo, en nuestro equipo de trabajo, nosotros tres, yo soy la especialista en alimentación. Entonces, independiente si Denise trabaja el tema sensorial, la que trabaja alimentación propiamente tal soy yo. Pero eso es Mm. La porque que, somos un equipo. la que lidera el equipo Eh, acá es Daniela como fonoaudióloga. Ahora, claro, van a haber características propias de la alimentación donde podemos marcar un poco más. Ejemplo, Dani ve de manera mucho más integral la alimentación. Yo lo veo desde una perspectiva mucho más sensorial, ocupacional, por ejemplo, ya, o volicional también. Por tanto, desde ahí me oriento mucho con Dani para poder tener también una mirada mucho más amplia, pero trabajamos en conjunto. Y con Simón, bueno, que en el fondo acompaña también este equipo para poder también visibilizar aquellos aspectos nutricionales o más integrales del desarrollo biológico que son igual de importantes porque muchos de los chicos que van a consultar consultan muchas veces en primera línea con nutricionistas, Sí. ¿ya? Y muchas veces sucede que hay un desconocimiento muy grande en alimentación, por Mm. tanto, las evaluaciones y las sugerencias están muy centralizadas en el desarrollo típico, cuando en la realidad nos Exacto. vamos a encontrar con implicancias, ¿cierto, Simón? Sí, de hecho, un poco cerrando como recomendación a todas las personas que están conectadas acá, y yo, bueno,
Para los que no me conocen, en algunas otras áreas de trabajo mío me he dedicado mucho a revisar los programas curriculares de las mallas de los colegas nutricionistas y me he encontrado que efectivamente, incluyéndome en mi propia experiencia como estudiante universitario, no tenemos conocimientos de aspectos del neurodesarrollo. Y al no tener esa base de neurodesarrollo, nos estamos perdiendo muchos aspectos que son necesarios para entender mejor lo que es la selectividad alimentaria. ¿Ya? Entonces, mi sugerencia para todos los que están aquí conectados es que tomen el curso, porque muchas de las respuestas que ustedes están buscando y que vemos en el chat y que se acumulan, requieren que ustedes tengan un contexto más amplio para poder encontrar la respuesta. No es solamente llegar y darles una fórmula, listo, hazlo, porque si no se entiende el concepto, no se entiende el contexto, es difícil poder responderse, porque si no ustedes van a quedar con más dudas y pucha, uno quisiera que uno encontrara respuesta en ChatGPT, pero no, hay que tener una perspectiva un poco más, más técnica y también entender mejor lo que está ocurriendo. Así que espero que nos podamos ver en el curso, ¿cierto? Con Daniela, con Denise, empezamos ya el 27 de abril y vamos a tener ahí 12 horitas para conversar en profundidad. Constanza. Totalmente. Muchas gracias, Simón, muchas gracias, Dani. Y bueno, no olvidar nunca que si bien pueden existir estrategias o formas de mirar de manera más integral, cada persona es una persona independiente, autónoma, con vivencias y contextos distintos, por tanto los procesos también van a estar centrados en las perspectivas y en las trayectorias que son personales, ¿ya? Así que eso, muchas gracias a todos, Dani. Te dejo para que cierres. Bueno, sí, a todos muchas gracias por su participación activa. Sé que quedaron muchas dudas pendientes. En el chat dejé el Instagram profesional de nosotros tres para que si quieren nos puedan preguntar. Seguramente vamos a responder mañana, eso sí. Y esperamos vernos en el curso a partir del día lunes. Bueno, les quería decir a los tres que muchísimas gracias por este seminario. Hablo por la gente igual ahí que están todos dejándoles las gracias. Y bueno, con esto damos por terminado el seminario, así que muchísimas gracias.